Marcos 16, del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Para hablar de la resurrección de Jesús, pues es un tema que de pronto en estos momentos se vuelve muy popular, se vuelve un poco hasta corriente. Pero antes de hablar de la resurrección, yo quería que habláramos más bien de la muerte, porque para poder entender la resurrección tenemos que entender qué es la muerte, ¿cierto? Y uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día es que realmente no tenemos un concepto claro acerca de qué es la muerte. Y esa falta de conocimiento de qué es la muerte es lo que está trayendo tanta confusión, hasta el punto de que la muerte está siendo endiosada y hasta idolatrada, la muerte. Y es necesario que nosotros vayamos a las Escrituras, porque es la fuente de la verdad, la fuente de la vida, la única fuente segura del conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Qué es realmente la muerte? Si la muerte fuera el final de todo, si la muerte fuera simplemente que se acabó todo, que se acabó la vida y no hay más nada, si la muerte fuera el final, pues Jesucristo no habría que muerto por eso. O sea, no, el Señor no tendría que haber venido acá a la tierra simplemente para resolver algo que es simplemente el fin de todo. O sea, si la muerte fuera el final, si al morir la persona terminara con su existencia y ya no se supiera más de ella, si eso fuera el final, pues la muerte no fuera tan terrible como para que Dios hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a una muerte tan cruenta, tan humillante, tan vergonzosa, con tanto dolor, solamente para que las personas no terminen su existencia como muchos la quieren terminar. De hecho, muchas personas viven en función de la muerte y dicen: hay que disfrutar todo esto porque uno se muere y ya no se sabe más nada de nada. Pero esta es una de las enseñanzas más peligrosas que hay y que está dañando los corazones, las vidas y los destinos de las personas. La muerte no es el final de la existencia del ser humano. La muerte es simplemente una separación del alma del cuerpo. Simplemente es la separación del alma del cuerpo. El alma se separa del cuerpo y eso es lo que es la muerte. Cuando una persona muere, pierde la conexión con su cuerpo y la conexión con este mundo. Eso es todo lo que pasa. Pero la persona, el ser, el alma, sigue existiendo. Y la pregunta es: ¿dónde, cómo, cuándo y de qué manera es esa existencia? Ese problema o esa falsa enseñanza de que la muerte es el final de todo es lo que está llevando a las personas a encontrar en el suicidio una salida al sufrimiento, una salida al dolor. Se está gestionando que el suicidio sea un derecho. ¿Bajo qué premisas? Pues no existen premisas que puedan otorgarle a una persona el derecho sobre su propia vida, por la sencilla razón de que nosotros no compramos la vida, la sencilla razón de que nosotros no elegimos la vida, de que nosotros fuimos traídos acá y se nos entregó la vida. O sea que la vida no es nuestra. Ninguno de nosotros decide en qué momento nacer, dónde nacer, de quién nacer.
Nadie decide eso. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece. La vida es un préstamo. La vida es algo que se nos entrega, una misión que se nos entrega y que luego tenemos que dar cuenta de eso. Eso es la vida. Y la Biblia enseña que la muerte no es el fin de la existencia del ser humano. Lo enseña con total claridad, lo enseña con lujo de detalles, pero sobre todo lo enseña con ejemplos irrefutables y contundentes. La idea de que la muerte es el final es una trampa diabólica, una trampa satánica para hacerle creer a las personas que una vez que se maten se acaba todo el sufrimiento y se acaba toda la angustia. Estamos viviendo un tiempo de construcción, o más bien de destrucción de todos los valores, de todas las verdades, de todos los fundamentos y de todos los principios. Y es un momento destructivo para toda la humanidad. Lamento tener que informarles que el suicidio no resuelve la vida ni el sufrimiento de nadie, de absolutamente nadie. Es que si nosotros empezamos a escudriñar toda la Biblia acerca de lo que la Biblia dice acerca de la muerte, acerca de la necesidad, por ejemplo, la Biblia muestra a los demonios con una necesidad urgente de estar en un cuerpo y que eso les produce tranquilidad, que eso les produce cierto reposo. Recordemos a los demonios que le pidieron al Señor Jesucristo después de que los sacaron de aquel hombre gadareno. Esos demonios le suplicaron al Señor Jesucristo que les permitiera entrar en un hato de cerdos. ¿Por qué? Porque allí encontrarían algo de reposo, algo de descanso. La separación del alma y del cuerpo no es el fin de tu alma, ni de tu espíritu, ni de tu existencia. Hermanos, el suicidio asistido y la eutanasia, además por supuesto del aborto y de toda una cantidad de leyes en donde se está legislando el derecho a matar en cualquier forma. O sea, hay toda una ideología para que parezca un derecho matar a un bebé en el vientre de su madre. Hay toda una ideología para que parezca un derecho, y un derecho de dignidad, un derecho a acabar con la vida de un anciano porque ya su vida no sirve para nada, o que una persona que decida que su vida ya no la soporta, que no aguanta, que no quiere seguir viviendo, tenga el derecho. O sea, creen que eso es dignidad, que eso los hace dignos, que eso dignifica al ser humano, y se habla de una muerte digna. O sea, el suicidio asistido o la eutanasia, se habla de una muerte digna. Y sé que muchos de los que me están escuchando podrían pensar que eso tiene algo de lógica y algo de razón. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están acostumbradas a pensar por sí mismas y guiadas por la mentalidad del mundo, no por la mente de Dios. No tienen en cuenta a Dios. Una persona que tiene una forma de pensar donde Dios es el centro de sus razonamientos, es el centro de sus ideas, nunca pensará de la misma manera como piensa el mundo. De hecho, hermano, cuando Jesús viene a librarnos de la muerte en sí misma y por sí sola nunca ha sido el problema. Porque de hecho, aunque hemos sido salvos, aunque hemos sido redimidos, aunque todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, aunque somos templo del Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos como herencia la vida eterna, somos herederos de Dios, somos hijos de Dios gracias a el sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo, gracias a Jesús y habiendo creído en Él. Y esas son verdades que no son rebatibles, pero aún así nosotros que creemos esto, que tenemos esta vida, que tenemos esta salvación, también vamos a morir. También vamos a morir. Nuestras almas se van a separar de nuestros cuerpos también. Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo logró? ¿Qué fue lo que Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario? Si igual todos nos vamos a morir. La muerte nunca ha sido el problema, hermano.
El problema es nuestra existencia eterna más allá de la muerte. Ese es el problema. El problema no tiene que ver con una circunstancia aquí en la tierra. El problema de la muerte tiene que ver con a dónde vamos más allá de la muerte. Una eternidad. A eso fue que vino Cristo, porque el precio que el Señor Jesucristo paga en la cruz del Calvario es demasiado alto para pensar que solamente vino para hacernos vivir una vida de ilusión y que la vida se acabara y punto, no hay más nada. Cristo nos vino a librar de una eternidad penosa, vergonzosa, horrenda y tormentosa. Nos vino a librar de eso. Pero no vino por eso, hermanos, no vino por eso. O sea, lo que mueve al Señor no es la lástima ni la compasión de vernos en una eternidad perdidos en sufrimiento, en angustia, en tormentos. No es eso lo que mueve a Jesús. Lo que mueve a Jesús y lo que debe mover a todo cristiano es la eternidad gloriosa en su presencia, con gozo, con alegría, con plenitud, contemplando su gloria, donde hay delicias a su diestra para siempre. Esa es la eternidad que nos debe inspirar a vivir para el Señor Jesucristo y a creer en su palabra y a aceptar su regalo. Yo quiero que en esta mañana consideremos primeramente la resurrección de Jesús y luego consideremos algo que nos enseña la Escritura y que es supremamente importante, y es la resurrección de los muertos. La Escritura, la Biblia, enseña no solamente que Jesús resucitó, sino que todos van a resucitar. Todos van a resucitar. Óyeme bien. Todos vamos a resucitar. Vamos a considerar primero la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí como lo leímos en Marcos, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, se cumplieron casi todas las profecías de la primera venida de Jesús que estaban en el Antiguo Testamento. Se cumplieron al detalle en la forma como Jesús nace aquí, vive, muere y resucita. Y una de las cosas que se cumplió está en Isaías 53:9, cuando dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. A pesar de que él vivió en la pobreza, porque no pertenecía a la clase social élite rica, sino que pertenecía a los pobres, a la clase más humilde, él fue sepultado en un sepulcro de ricos, porque hubo un hombre, un principal de los judíos, uno de los pocos miembros del Sanedrín que se convirtió a la fe del Señor Jesucristo, José de Arimatea. Él le regaló un sepulcro nuevo al Señor Jesucristo. La Biblia dice que él entró con osadía, porque había que ser muy osado y muy valiente para pelear por los derechos del Señor Jesucristo, porque todo aquel que se mostrara amigo del Señor Jesucristo se constituía en una persona sospechosa de sedición o de traición a Roma, porque así lo habían planteado los mismos del Sanedrín al cual José de Arimatea pertenecía, de tal manera que él tuvo un arranque de coraje, de valor, asumió un riesgo muy grande para su vida, para su ministerio, para su estatus económico y religioso. Y él llega a donde Pilatos y le pide que por favor le entregue el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios, que ordena todas las cosas, permite que Pilatos le entregue el cuerpo del Señor Jesucristo, y él va a ese sepulcro, a esa tumba que le pertenece a él, y colocan a Jesucristo ahí y colocan una piedra que cierre eso. Una piedra que es, hermanos, del grande de una puerta. Imagínense una piedra que tiene la altura de una puerta muy grande y muy ancha. Es una puerta grandísima que tapaba el sepulcro. Pero el relato que tenemos aquí de Marcos narra a unas mujeres que saben que Jesús murió y van a ungir su cuerpo. Eso tiene que ver con digamos,
la usanza de la época, las costumbres de la época. Ellos tomaban el cuerpo y lo llenaban de mucho perfume, de muchas hierbas, de muchas hierbas aromáticas, cosas que olieran a rico, para neutralizar el mal olor que puede tomar un cuerpo en estado de pudrición, y la idea era como darle el último honor al Señor Jesucristo. Y estas mujeres por sí solas son mujeres muy valientes también, son mujeres muy increíbles también, porque son mujeres que en medio de toda la confusión y de la turbación de haber visto al Mesías morir, o sea, el Mesías que resucitó a Lázaro, el Mesías que calmó la tormenta, el Mesías que hizo tantos prodigios y tantos milagros, lo vieron morir de la manera más humillante, vergonzosa, tormentosa. Y aún así, ellas no perdieron su fe y no perdieron su deseo de ir a adorarlo, aunque ya era solamente un cadáver aparentemente. Ellos dicen, de todos modos vamos a seguir adorándolo. Y estas mujeres son increíbles en su disposición al servicio, en su disposición a la adoración. Son mujeres que no tienen excusas, son mujeres que tienen mucho valor, mucho carácter, mucha fuerza. Y sobre todo mucha valentía, mucho coraje. Sin embargo, yo quiero que nosotros vayamos no solamente a Marcos 16, sino que vayamos también a Mateo 27, porque en Mateo 27 se nos dice algo más. Si recuerdan que estas mujeres dijeron, ¿quién nos ayudará con la piedra? Ellas iban caminando con sus perfumes, con sus especias, y su deseo era de emperfumar por completo todo el cuerpo de Jesús. Ese era su anhelo, pero ellas sabían, porque ellas habían visto dónde José de Arimatea había colocado el cuerpo de Jesús, y ellas sabían que había una piedra que era imposible de mover para ellas, y mientras ellas caminaban con todos sus perfumes y con todo su mejor deseo, ellas decían, ¿quién moverá esa piedra? ¿Quién nos ayudará a mover esa piedra? Y yo quiero que pasemos ahora a Mateo capítulo 27 para que miremos lo que sucede, de que hay veces que están sucediendo cosas que tienen que ver con el poder de Dios y nosotros no somos conscientes de esas cosas. En Mateo capítulo 27, vamos al versículo 62 y dice lo siguiente. Quiero que veamos el relato de Mateo. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, esto está pasando y estas mujeres no lo saben. O sea, esto sucedió y ellas no lo sabían. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estas mujeres no sabían 2 cosas. Número 1, que la piedra que habían rodado solo para tapar el sepulcro, ahora estaba sellada por orden de Roma. Roma mandó a sellarla. Y no solamente mandó a sellar la piedra, sino que colocó una guardia para que nadie se acercara ni intentara mover la piedra. Así que estas 2 mujeres van caminando con el mejor anhelo de adorar al Señor, de ofrecerle su último tributo al cuerpo del Señor Jesucristo, y piensan que el único problema es que encuentre un par de hombres bien fuertes para que remuevan la piedra, y no saben que Roma mandó a sellar la piedra y que lo que van a encontrar son supuestamente fuertes soldados que le van a decir, no señora, ustedes de aquí no pasan, está prohibido pasar a este sepulcro, está prohibido tocar esa piedra. Ellas no lo sabían, pero si miramos también en Mateo 28, en el versículo 2, ha sucedido también otra cosa que ellos tampoco sabían. Mateo 28, versículo 2.
Ellas pensando, ¿quién nos removerá la piedra? Y Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El cuadro que pensaban que ellas iban a encontrar era un cuadro de no puedes pasar. Pero el cuadro que Dios pintó, la escena que Dios transformó, fue una escena donde un ángel bajó y removió la piedra. Se necesitaba la fuerza de un ángel para remover una piedra demasiado grande, demasiado pesada y que además había sido sellada por el Imperio Romano. Se necesitaba un terremoto para que aquellos que custodiaban este sepulcro tuvieran el temor de Dios, de no estorbar lo que Dios quería hacer. ¿Quién nos removerá la piedra? Es una pregunta que muchas veces nos podemos hacer y frente a la cual quizás Dios mismo ya tiene la respuesta. Porque lo que nosotros humanamente no podemos hacer, si estamos en la voluntad de Dios, si caminamos en su voluntad, Él removerá la piedra. Si caminamos en el camino que conduce a los caminos que Él ha trazado para nosotros, Él removerá todas las piedras. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, una pregunta interesante que parecerá absurda o ridícula. ¿Para qué habría de remover la piedra? Me imagino que todos ustedes están pensando, pues para que salga el Señor. Pero resulta que la Biblia enseña acerca del cuerpo resucitado del Señor, de que no necesitaba que se removiera esa piedra para Él salir. Si vamos a Juan capítulo 20, versículo 19, la Biblia dice que las puertas estaban cerradas. Dice así, vamos a leerlo en la pantalla, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban las puertas cerradas. La Biblia dice que nadie las abrió. Así que para Jesús resucitar y salir de ahí, no necesitaba que la piedra fuera removida. Y un gran teólogo dijo que la piedra fue removida no para que saliera Jesús, sino para que entráramos nosotros y nos diéramos cuenta de que Él resucitó. La tierra fue removida para que estas mujeres entraran al sepulcro y pudieran ver con sus propios ojos que Él no hace parte de los muertos, que su cuerpo no está ahí, que Él resucitó tal cual como lo prometió, tal cual como lo habría predicho. Ahora, la muerte de Jesús, resumiendo un poquito acerca de las implicaciones de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es una evidencia irrefutable, segura y verídica, que comprueba que Jesús es todo lo que dijo ser y que Jesús va a hacer todo lo que ha prometido hacer. La Biblia dice que primero se le apareció a estas mujeres, a María, 3 Marías. Luego dice que se le apareció a Pedro. Luego dice que se le apareció a los discípulos. Luego dice que se le apareció a más de 500 personas, a más de 500 creyentes. Y dice que por último se le apareció al apóstol Pablo. ¿Por qué decimos que esta prueba es irrefutable? Porque estas personas que dieron testimonio de su resurrección murieron por causa de este testimonio. Nadie miente para morir. Si alguien miente es para sobrevivir o conservar su vida. Pero a nadie se le ocurre sostener una mentira que lo va a llevar a la muerte. Todas estas personas que tenemos aquí que testificaban de haber visto a Jesús, que como vemos eran muchísimas, todas estas personas dieron su vida por el Señor Jesucristo y nunca más vivieron para sí mismos, sino para el Señor Jesucristo. La resurrección es una evidencia irrefutable
de todo lo que el cristianismo dice, de todo lo que Jesús dijo. Jesús valida y confirma todo lo que Él dijo ser y todo lo que Él prometió. La diferencia entre todas las religiones del mundo, porque de pronto pueden haber religiones bonitas, y la humanidad está siendo invadida por el Islam. Y nosotros podemos decir, ay, pero es que ellos son buenos, ellos también creen en su Dios. Budistas, islamistas, maometanos, hinduistas. ¿Cuál es la diferencia entre todas esas religiones? Hay una diferencia drástica, y es que todos esos fundadores están muertos, pero Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y Jesús dijo, y por esto los apologetas, los que defienden la fe, los que exponen la veracidad del Evangelio y del Señor Jesucristo, dicen, no podemos creer que Jesús era un profeta. No podemos creer que Jesús era un hombre bueno. No podemos creer que Jesús fue el mejor ser humano de la tierra. ¿Por qué? Porque Él no dijo que Él era eso. Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y en lo que nos compete en esta mañana, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no lo pudo decir más nadie. Y eso no lo puede realizar absolutamente nadie. Jesucristo está vivo y Jesucristo resucitó. Pero miren sus palabras. Y aquí es donde quiero pasar de la resurrección de Cristo a la resurrección de todos los muertos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay en este momento, entre la sociedad actual, entre las generaciones que se están levantando, hay un estado de indolencia, frialdad, indiferencia y sobre todo ignorancia. Y no faltará cualquiera que diga, pero yo no quiero que me resuciten. Esa es la mentalidad de estos días. Frente a una declaración de Jesús cuando Él dice, todo el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Hoy en día nos enfrentamos a una sociedad que puede decirnos, no me interesa que me levanten de los muertos. A mí me interesa vivir y luego me muero y ya. Que me dejen muerto. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos diciendo, que no saben realmente qué es la muerte. No saben realmente qué es la muerte. Aquí está el error. ¿Por qué? Porque todos se van a levantar de los muertos. Todos se van a levantar de los muertos. Todos. Los que creen y los que no creen. Los que aceptan el regalo de la salvación del Señor Jesucristo y los que lo aborrecen. Todos se van a levantar de los muertos. Pero algunos para vida y otros para juicio eterno. Ven conmigo al profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, y leemos del 24 al 29. Juan 5, a partir del 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos, ¿cuáles muertos? Todos los muertos. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí hay algo bien importante. Está hablando primero de que le dio la potestad de dar vida. Vida. Y la vida
en el contexto de la Biblia, en la mente de Dios, como Él la expresa, la vida tiene que ver con estar conectado a Dios. Él es la fuente de la vida. Por eso es que dice, así como Dios tiene la potestad de dar vida, le ha dado al Hijo también el tener vida. Hermano, podríamos quedarnos media hora más aquí, pero quiere decir que el que no tiene a Cristo no tiene vida. No tiene vida. Así de sencillo. Sigamos. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Ahora, ese juicio lo hace también resucitando de los muertos. También le dio autoridad de dar vida. Dos poderes, dos potestades de Jesús es que Él puede dar vida. Jesucristo puede dar vida, pero también puede dar juicio. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Tiene poder de hacer juicio. Sigamos, ¿cómo será ese juicio? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en ¿dónde? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz de Jesús. Todos los muertos, los que lo negaron, los que lo blasfemaron, los que lo ignoraron, los que dijeron que era una farsa, los que dijeron que simplemente fue otro ser humano. Ellos oirán la voz del Señor en el sepulcro, en el sepulcro. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. ¿Resurrección de qué? De vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección de condenación. O sea que todos van a resucitar. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No existe la reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después qué? Y después no hay más nada. Después viene el juicio. Después viene el juicio. Pero todo eso está explicado más claramente. Y quiero que vayamos un momentico al Apocalipsis. Sé que es un libro un poco complejo, pero lo que vamos a leer no es complejo. La parte que vamos a leer es simple y sencilla. Vamos a leer dos cosas del Apocalipsis. Les va a parecer raro, pero no. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y leemos el versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces usted me puede decir, ahora sí se complicó esto. Se complicó esto. Bueno, por sentido común dice bienaventurado y santo, bienaventurado y santo. Bienaventurado y santo, o sea, dichoso y santo. El que tiene parte en la primera resurrección. O sea, que si hay primera es porque hay segunda, ¿cierto? Si hoy es 5 es porque mañana es 6. Si hay primera resurrección es porque hay segunda. Y el que resucita en la primera es bienaventurado y santo. ¿Qué más? Ya la segunda muerte, entonces ahora esto se complicó, o sea que hay una primera muerte y hay una segunda muerte, o sea se terminó de completar el enredo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermano, esa es la vida. La vida es estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar en la presencia de todo el mundo, de cualquier cosa, en la presencia del pecado, en la presencia de cualquier lugar. Pero no buscamos la presencia de Dios. La vida es estar en la presencia de Dios. ¿Y haciendo qué? Haciendo nada. Dice, seremos sacerdotes de Dios y reinaremos con Él.
Bueno, todo eso es una cantidad de cosas que en este momento no podemos sopesar ni alcanzar, pero me imagino que se estarán preguntando, ¿y qué es eso de la segunda muerte y la segunda resurrección? ¿Y cómo vamos a hacer ahí? Ahí mismo en el libro del Apocalipsis, en el mismo capítulo 20, pasamos ahora al versículo 11, para que veamos, ya pasó la primera resurrección de los bienaventurados, los santos, los que van a reinar con Cristo. Ahora viene la segunda, versículo 11, Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Vi a los muertos, grandes y pequeños, y estaban de pie ante Dios. Aquí está la segunda resurrección. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Oiga ese cuadro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, juicio, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, allá en el cielo, te lo voy a explicar facilito. Allá en el cielo hay un libro que contiene todo lo que has hecho desde que naciste. Todo. O sea, un poco de cosas que ya se te olvidaron están escritas en el libro. Todo está escrito en ese libro. Tú no vas a ser juzgado según lo que tú te acuerdes. Estoy hablando de los muertos de la segunda resurrección. Yo espero que aquí no haya ninguno. Y si hoy hay alguno aquí, hoy mismo va a abandonar ese grupo. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mire lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Tú sabes poco gente que ha muerto ahogada y que sus cuerpos no se han encontrado nunca más? Dice, el mar los entregó. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, toda la gente que ha muerto sin Cristo Jesús. Toda la gente que ha muerto sin ser perdonada. Toda la gente que ha muerto sin haberse arrepentido de sus pecados. Toda la gente que ha muerto sin haber sido lavada por la sangre del Cordero. Toda esa gente estará de pie. Y a ellos se le llama la muerte y el Hades. Porque están de pie, pero realmente están muertos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está la segunda. Está clarito, hermano. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, a la segunda muerte. Hermano, ¿a ustedes no le parecen que esta enseñanza es necesario transmitirla? ¿A usted no le parece que sus hijos, sus nietos, sus vecinos y toda la gente que lo rodea tiene que saber esto? Miles de jóvenes están considerando el suicidio. Miles de personas están tratando de legalizar. Lo que Dios ha condenado no se legaliza. Y todos nos vamos a levantar frente a Dios. Unos para vida, otros para condenación eterna, hermano. La vida es un préstamo divino, la vida no nos pertenece. Nosotros no somos un mono que evolucionó. El relato bíblico es claro, explica claramente. Tenemos un cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, pero la vida que tenemos es el soplo del aliento del Omnipotente. La vida que tenemos es del Espíritu de Dios, del aliento de Dios. Y esa vida es eterna. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Él ha puesto eternidad en el hombre. Escucha,
Él ha puesto eternidad en el hombre. Hay una trascendencia, hay una eternidad. Después de la muerte hay una eternidad. El Señor Jesucristo lo explicó con parábolas, lo explicó con miles de detalles. No sé cuántos se han leído la parábola del rico y Lázaro. Murió el rico y fue al Hades. Y estando en tormentos, dice que estaba en tormentos en el Hades. Y murió Lázaro. Y fue llevado al seno de Abraham. El rico, angustiado, le decía a Abraham, porque el rico era descendiente de Abraham. Y él pensaba que por ser descendiente de Abraham, él no se iba a ir para ningún infierno. Pero estando en la angustia, le ruega. Esto es una parábola, es una forma hebrea de enseñar un principio. Jesucristo usó las parábolas para que entendiéramos una verdad. Y esta verdad tiene que ver con el destino de la eternidad. ¿A dónde vamos a parar en la eternidad? Y estando el rico allá en sus tormentos, le decía al padre Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro, porque él podía contemplar a Lázaro tranquilito allá en el seno de Abraham, con reposo, en paz. Manda a Lázaro. Primero le pidió que Lázaro venga y moje la punta de mi lengua porque me estoy ardiendo en esta llama. No, le contestó Abraham. Hay una brecha, hay un muro entre los dos y nadie puede pasar de allá para acá ni de acá para allá. Los dos lados de la eternidad. Un lado de la eternidad es tormento eterno y el otro lado de la eternidad es vida eterna. Y en esta vida decidimos lo que vamos a hacer, para de qué lado vamos. En esta vida, el paso por este mundo, el transitar por ese cuerpo, es el momento en el que tú decides para qué lado de la eternidad te vas a ir. Así de sencillo. Y luego le dice el rico: manda a Lázaro ahora a mis hermanos. Ahí se acordó de los hermanos, se acordó de los hijos, se acordó de la familia. Y como él sabe que sus hermanos y su familia vivían de la misma manera que vivía él, dice: manda a Lázaro entonces para que le testifique a mis hermanos y a mi familia, para que ninguno de ellos venga a parar acá donde yo estoy. Abraham le dice: tu familia tiene a Moisés y a los profetas. ¿Sabe qué les dijo? Mira, en la casa de todos tus familiares hay una Biblia para que se la lean. Y él, sabiendo que ese libro está empolvado y que nadie lo abre, aunque tiene la verdad, pero a nadie le importa lo que diga adentro, dice: no, hermano. Le dice: no, padre Abraham. Ellos no le creen ni a Moisés, ni a los escritos. Ellos ni conocen eso. Ellos no le paran bola a la Biblia. Pero si alguien resucita de los muertos, entonces creerán. Y Abraham le contesta: no, mi hijo. Ni siquiera si resucita de los muertos le creerá. Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y hay mucha gente que todavía no cree. Que todavía no cree. Esa es la eternidad. Consiste en creer a Jesucristo, creer a su palabra. Nuestra alma, nuestro espíritu fue formado por el soplo del aliento del Dios Todopoderoso. Fuimos creados para la eternidad, hermano. Fuimos creados para la eternidad, aunque seamos tan circunstanciales, tan sensoriales. Adentro de tu cuerpo, de ese cuerpo que consientes tanto, que te gobierna tanto, que te esclaviza tanto, adentro de ese cuerpo hay un alma que es imagen de Dios. Hay un alma que es el soplo del aliento de Dios. Hay un alma que te hace único en toda la creación y el objeto de la redención del Señor Jesucristo. La razón por la cual Dios se hace hombre y desciende es porque tú eres imagen de Dios y esa imagen fue destruida y Él vino a restaurarle. Es porque tú naciste para la eternidad.
pero no para una eternidad horrenda y tormentosa, sino gloriosa y deleitosa, que es lo que Dios nos ofrece en su palabra. No sobrevalores tus circunstancias. No las sobrevalores porque son circunstancias, ¿sabes? Por muy aparentemente desdichado que seas, esta mañana Dios sacó su sol y alumbró tu vida, alumbró tu casa. Así que aquí lo que somos es afortunados. Podemos entrar a un templo a cantarle al Señor. Si ustedes supieran lo valioso que es eso y lo peligroso que es que no nos demos cuenta que eso está a punto de extinguirse. Ese derecho a adorar con libertad. La vida es un préstamo divino. Y todos vamos a resucitar. Quiero hablarte de la resurrección que Jesús ofrece cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Porque Él dice resurrección y vida. No solamente resurrección, porque todos van a resucitar. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida que Jesús ofrece. ¿Cómo será esa resurrección? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Léase todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo es las primicias de los que resucitaron. El primero que resucitó para gloria, honra y honor eternos es Jesucristo hombre. Luego los que son de Cristo, los segundos que vamos a resucitar, somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y esperamos su venida. Amén. Aleluya. Luego el fin, entonces al fin de los tiempos habrá otra resurrección. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero ¿cómo resucitaremos? Versículos 51 al 54 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Fíjense cómo Pablo no le dice a la muerte muerte, sino dormir. ¿Por qué? Porque sabe que no es el final. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Serán resucitados como incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea, los que estén vivos serán transformados. Los que estén muertos resucitarán, pero con un cuerpo incorruptible. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Mi cuerpo. Todas las enfermedades y dolencias que tiene, todos los achaques, todos los dolores, todas las inflamaciones, los estados de ánimo, las depresiones, los desánimos, las tristezas, la rabia, el enojo, todo lo que sientes, malo o bueno, eso habla de un cuerpo corruptible. Envejecemos, nos debilitamos, nos enfermamos, nos cogen los virus, nos atacan las bacterias, etcétera, etcétera. Esa no es la vida que Jesús ofrece. Esa no es la vida que Jesús ofrece. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿seremos qué? Inmortales. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, hoy es un día para decidir a dónde queremos estar en la eternidad. Hoy es un día para decidir si quieres la resurrección y la vida que te ofrece Cristo gratuitamente solo por creer en Él, o si te vas a quedar
esperando la resurrección y el juicio eterno, que no es lo que Él quiere, que no es lo que Él desea. Dios tiene un propósito eterno, eterno, eternidad. Valora la eternidad. Ten trascendencia, hermano, porque Dios nos ha llamado a vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.